Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy Zelda Oliveira Camargo. Tengo 73 años bien vividos y resido aquí en este tranquilo pueblito de San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Vengo de una familia numerosa, como era costumbre antiguamente, y hoy quiero compartir un pedacito de mi historia con ustedes. ¿Saben? Hoy mi vida es muy diferente. Todas las mañanas despierto tempranito con el canto de los pájaros y voy directo a mi huerto. Me siento muy orgullosa de mis plantas medicinales y de los vegetales que cultivo sin ningún tipo de veneno. Aprendí con mi querida madre que la tierra es medicina para el alma. Y plantar se convirtió en mi ritual diario. Mis dedos arrugados conocen cada rinconcito de esta tierra que me da tanto sustento. Todos los vecinos saben que pueden venir a buscar tecitos para cualquier dolencia. Tengo toronjil para calmar, hierbabuena para la digestión y hasta gordolobo para cuando la tos aprieta en el invierno. Este conocimiento vino después de mucho sufrimiento, como si la vida quisiera recompensarme por los dolores que pasé. Comencé este huertito hace tiempo, cuando finalmente entendí que necesitaba transformar mi dolor en algo que ayudara a los demás. Estoy sentada aquí en mi portal con mi tacita de café de olla a mi lado, mirando las montañas a lo lejos, mientras el sol va poniéndose despacito, pintando el cielo con tonos anaranjados que solo Jalisco sabe ofrecer. Es desde esta mecedora, hecha por mi difunto marido, que veo la vida pasar y agradezco por cada día. Antes de continuar contando mi historia, quería pedirles un favorcito. Si les está gustando lo que están escuchando, dejen su like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas para no perderse ninguna historia. Y ustedes, mis tesoros, que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios desde qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. Tempranito con el café, después de la comida o ya de nochecita. Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempecito de su día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero hoy quiero hablar de algo que guardé por mucho tiempo dentro del pecho. ¿Saben? No siempre mi vida fue tranquila así. Crecí en una familia donde el amor y la violencia compartían el mismo techo, donde la sangre que corría en las venas también manchaba el suelo de la casa. Fue una infancia marcada por el miedo a mis propios hermanos, aquellos que deberían protegerme. Y cómo duele recordar esas cicatrices invisibles que cargo hasta hoy. La vida tiene estas cosas, mis queridos. A veces, los mayores peligros están donde deberíamos sentirnos más seguros. Pero también es verdad que las flores más hermosas pueden nacer en los terrenos más áridos, como verán en mi historia. Nací en 1952, en una casita sencilla en la zona rural de San Pedro Tlaquepaque. Éramos una familia grande, algo común en aquella época. Mi padre, Gumersindo, era un hombre trabajador, comerciante de tabaco, que viajaba mucho para vender la producción de los campesinos a las grandes empresas de la región. Mi madre, Hortensia, cuidaba de la casa y de nosotros, los hijos. Tenía manos de hada, hacía las mejores tortillas que jamás has probado y cosía nuestra ropa en una antigua máquina Singer que era su orgullo. Éramos 5 hermanos en total, yo, la menor y única niña después de 4 varones. Mi hermano mayor, Eustaquio, nació en 1940, 12 años antes que yo. Después vinieron Juvenal en 1942, Teodoro en 1944 y Ananías en 1948. Nuestra casa no era grande, pero tenía un terreno enorme, con muchos árboles frutales y un cobertizo donde papá guardaba el tabaco antes de venderlo. El fuerte olor del tabaco está en mis recuerdos más antiguos, impregnado en todo. Nuestra casa era de madera, pintada de azul clarito, con un portal en el frente, donde mamá colocaba macetas de geranios. El piso crujía cuando caminábamos, y en invierno el viento frío entraba por las rendijas, haciéndonos dormir acurrucaditos bajo pesadas cobijas de lana. No teníamos ningún lujo, pero nunca nos faltó comida en la mesa o ropa limpia.
La rutina comenzaba tempranito en aquella época. Mamá se levantaba con las gallinas para hacer el café y preparar la comida para papá antes de que saliera. Nos despertábamos con el olorcito del café recién hecho y las tortillas calientitas. Después íbamos a la escuela que quedaba a unos 3 kilómetros de casa. Caminábamos por un camino de tierra que se volvía un lodazal cuando llovía. En invierno salíamos cuando aún estaba oscuro, con la escarcha cubriendo el pasto y nuestros pies casi se congelaban dentro de los guaraches de cuero. En la escuela, la profesora Iracema era estricta, pero justa. Enseñaba con dedicación a aquel grupo de niños de campo, muchos que ni siquiera hablaban bien el español, solo el dialecto náhuatl o mixteco que aprendieron en casa. Me encantaba estudiar, era aplicada y soñaba con ser maestra algún día. Volvía a casa siempre con el cuaderno lleno de estrellitas doradas que la maestra pegaba cuando hacíamos bien las tareas. Después de la escuela, ayudábamos a mamá en las tareas de la casa. Yo aprendía a cocinar y coser, mientras mis hermanos ayudaban más en la huerta o en el cobertizo del tabaco. Los domingos íbamos todos juntos a misa en la pequeña iglesia de la comunidad, toda construida en cantera, donde después nos quedábamos conversando con los vecinos y comiendo tamales y carnitas en la fiesta de la comunidad. Los juegos de mi infancia eran simples, pero llenos de alegría. Jugábamos a las escondidas entre los árboles de mandarina, a la roña en el campo, a la casita debajo de la enorme higuera que había en el patio. Hacíamos muñecas de trapo y carritos de madera. En los días de lluvia, jugábamos a las cartas o escuchábamos las historias que abuela Olinda contaba sobre los tiempos antiguos cuando llegaron los primeros pobladores a la región. Hasta los 7 años, la vida era así, sencilla y feliz. Pero fue a esa edad que las cosas comenzaron a cambiar. Papá empezó a viajar más, quedándose a veces semanas enteras lejos de casa. La responsabilidad de la casa y de los hijos recaía toda en mi madre, que comenzó a sentirse cansada y triste. Mi hermano mayor, Eustaquio, empezó a hacerse cargo de la casa cuando papá estaba fuera, dando órdenes como si fuera el dueño de todo. Fue por esa época que noté la mirada diferente de mis hermanos hacia mí. Ya no era la mirada de hermanos protegiendo a la pequeña de la familia. Era una mirada fría, casi de rabia, como si mi existencia fuera un problema para ellos. Yo era la única niña, la única que recibía besos y abrazos de mamá cuando ella no estaba tan cansada. Y esto creaba un resentimiento que fue creciendo poco a poco, como hierba mala que va sofocando la plantación. Mamá notó estos cambios y a veces la encontraba llorando a escondidas en la despensa, donde guardábamos las conservas y la harina. Decía que no era nada, solo cansancio, pero sus ojos contaban otra historia. Recuerdo que una noche me abrazó fuerte y me dijo: «Zelda, mi hija, nunca te acostumbres a lo que te lastima. Dios da una carga pesada, pero también da fuerza para llevarla». En ese momento no entendí lo que quería decir, pero aquellas palabras quedaron guardadas en mi corazón, como si fueran una profecía de lo que estaba por venir. A finales de 1960, cuando yo tenía 8 años, vino el cambio que lo transformaría todo. Papá consiguió un contrato grande con una exportadora de tabaco y necesitó viajar aún más. Fue cuando mi madre enfermó de repente, con una neumonía fuerte que se la llevó en menos de una semana. Nuestro mundo se derrumbó, y fue allí, en aquel velorio con olor a velas y café amargo, que vi por primera vez el odio estampado en el rostro de mis hermanos cuando me miraban, como si yo fuera culpable de la muerte de mamá, como si yo hubiera robado su amor durante todos esos años. Y fue así como comenzó el periodo más difícil de mi vida, cuando la casa que debería ser mi refugio se transformó en el escenario de mis mayores miedos. Después de que mamá se fue, la casa quedó diferente, como si su corazón hubiera sido arrancado. Papá quedó perdido, sin saber cómo lidiar con 5 hijos solo. Se hundió aún más en el trabajo, viajando por periodos cada vez más largos. «Es para darles una vida mejor», decía antes de partir, con los ojos llorosos besando mi frente. Yo tenía apenas 8 años y ya sentía el peso de ser la única mujer de la casa. Cuando papá estaba presente, todo marchaba bien.
Mis hermanos se comportaban, ayudaban en las tareas e incluso me trataban con cierto respeto. Pero apenas el ruido del motor del camión de papá desaparecía en la curva del camino, todo cambiaba. Era como si una nube oscura descendiera. Primero fueron las pequeñas maldades. Escondían mis cuadernos de la escuela, tiraban tierra en la comida que yo preparaba, me jalaban el cabello cuando pasaban a mi lado. Eustaquio, el mayor, entonces con 20 años, era quien comandaba todo. La princesita de papá necesita aprender cuál es su lugar, decía con aquella sonrisa torcida que me helaba la espina. Recuerdo bien la primera vez que la violencia se volvió más seria. Fue en marzo de 1961. Yo acababa de cumplir 9 años. Era un sábado caluroso, de esos que hacen correr el sudor por la espalda. Papá había salido el jueves para un viaje a Guadalajara y solo volvería el lunes. Yo estaba en la cocina intentando hacer la comida como mamá me enseñó. Los frijoles se habían quemado un poco en el fondo de la olla y el olor se esparció por la casa. Eustaquio entró como un huracán en la cocina. «¿Qué apestoso olor es ese? Ni eso sabes hacer bien». Agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó las marcas de sus dedos. Después tomó la cuchara de madera y golpeó mis manos hasta que quedaron rojas e hinchadas. «La próxima vez usaré el cinturón», amenazó y cumplió su promesa. La semana siguiente, cuando rompí sin querer uno de los platos de mamá, sacó el cinturón de cuero crudo que usaba y me dio tantos cintarazos en las piernas que me quedaron marcas por días. Lloré tanto que pensé que me secaría, pero nadie vino a socorrerme. Teodoro y Juvenal apenas observaban desde la puerta con una mezcla de miedo y satisfacción en los ojos. Solo Ananías, el más cercano a mí en edad, parecía incómodo, pero nunca tuvo el valor de enfrentar a los hermanos mayores. Con el tiempo, estos castigos se volvieron rutina. Cualquier excusa era motivo. La casa no estaba lo suficientemente limpia. La comida no estaba buena. Yo tardaba mucho en bañarme. Había recibido elogios de la maestra en la escuela. Era como si mi existencia fuera una ofensa para ellos. Y lo peor, aprendí a esconder los moretones a papá. Usaba mangas largas, incluso en el calor. Inventaba historias sobre haberme caído del árbol o tropezado en el patio. Una parte de mí quería contar todo, pero otra parte temía que papá nos abandonara definitivamente si supiera la verdad. Cuando cumplí 11 años, en 1963, las cosas empeoraron aún más. Papá consiguió un contrato grande que lo haría viajar por todo Jalisco y Michoacán. «Serán solo 2 fines de semana al mes en casa, mi hija», explicó. «Pero cuando el contrato termine, podré quedarme más tiempo con ustedes y tal vez hasta contratar a alguien para ayudar en la casa». Aquellas palabras sonaron como una sentencia de muerte para mí. 2 fines de semana enteros al mes sola con mis hermanos. Fue cuando el verdadero terror comenzó. Ellos ya no necesitaban esconderse o ser discretos. Y no era solo Eustaquio. Ahora Juvenal y Teodoro también participaban activamente. Recuerdo el primer fin de semana que papá viajó en este nuevo esquema. Era viernes por la noche y estábamos cenando en silencio. De repente, Eustaquio golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los platos. «Ahora tenemos que establecer las nuevas reglas de la casa», dijo, mirándome directamente. «Te levantarás a las 5 de la mañana todos los días. Prepararás nuestro café, lavarás nuestra ropa, limpiarás la casa y harás todas las comidas. Si algo no está perfecto, te golpearemos. Si te quejas, te golpearemos 2 veces. Si intentas contarle a papá, no quedará nada de ti para cuando él regrese». Aquella noche, lloré abrazada a la almohada de mi madre, que aún guardaba un poco de su olor. «Mamá, ¿por qué tuviste que irte?», sollozaba bajito para que nadie me oyera. El sábado por la mañana, la pesadilla comenzó de verdad. Me desperté tarde, a las 5:30 en vez de a las 5. Eustaquio ya estaba en la cocina, sosteniendo el cinturón. «Primera regla rota», dijo con frialdad. Aquel día me golpeó por primera vez hasta hacerme sangrar. Los cintarazos en la espalda abrieron pequeños cortes que mancharon mi camisón blanco. Aún así, tuve que preparar el café,
tragándome el llanto y el dolor. Por la tarde, cuando estaba tendiendo la ropa en el tendedero, apareció Juvenal. Había bebido tequila a escondidas de papá y se tambaleaba un poco. «La princesita cree que es mejor que nosotros, ¿no es cierto?», se burló, apretando mi cara con fuerza. La preferida de papá y de mamá. Lástima que mamá murió y papá solo se preocupa por el trabajo. Escupió en el suelo cerca de mis pies y después, para mi horror, me escupió en la cara. Esto es para que aprendas que no eres nada, solo una inútil que da trabajo. Aquella noche, después de servir la cena y lavar los platos, me encerré en el pequeño cuarto que había sido de mamá y ahora era mío. Pero ni allí encontré refugio. Teodoro forzó la puerta. «¿Quién dijo que puedes encerrarte? No hay privacidad en esta casa». Me arrastró por el cabello hasta la sala, donde Eustaquio y Juvenal estaban sentados. Solo Ananías no estaba allí. Había salido más temprano, incapaz de presenciar lo que sabía que sucedería. «Vamos a enseñarle una lección que nunca olvidará», dijo Eustaquio, levantándose lentamente. Los tres formaron un círculo a mi alrededor. Eustaquio con el cinturón, Juvenal con una vara de membrillo que usaban para castigar a los animales, y Teodoro con la palma de la mano abierta, lista para dar bofetadas. Aquella noche, por primera vez, fui castigada por los tres al mismo tiempo, cada uno usando su método preferido para lastimarme. La sangre corría por mis piernas. Mi cara estaba hinchada y apenas podía respirar de tanto sollozar. Si papá pregunta, dirás que te caíste del cobertizo. Si dices otra cosa, la próxima vez será mucho peor, amenazó Eustaquio antes de dejarme finalmente volver a mi cuarto. Y así pasaron meses, con los fines de semana transformándose en pesadilla. El único consuelo era Ananías, que a veces me traía un pedazo de pan a escondidas o ponía pomada en mis heridas cuando los otros no estaban mirando. «Perdóname, Zelda», susurraba. «También les tengo miedo». Lo peor era ver el rostro de mi padre iluminarse cuando volvía de sus viajes. «¿Cómo estuvo el fin de semana?», preguntaba, y yo mentía. «Todo bien, papá». Las mentiras se volvían cada vez mayores, igual que las marcas en mi cuerpo, que yo escondía con ropa larga e historias inventadas. Una noche me sorprendí mirando por la ventana hacia el camino que llevaba al pueblo, pensando en huir. Pero, ¿a dónde iría una niña de 11 años, sin dinero y sin nadie en el mundo? No había salida. Estaba atrapada en una casa que se había transformado en mi prisión, con mis propios hermanos como carceleros. La escuela, que antes era mi refugio, se convirtió en otro motivo de angustia. Necesitaba esconder los moretones, inventar excusas para la maestra Iracema, que me miraba cada vez con más desconfianza. «Zelda, ¿estás segura de que todo está bien en casa?», me preguntó una vez y sentí mi corazón acelerarse. «Sí, maestra, solo soy muy torpe», respondí, evitando sus ojos. Por la noche rezaba pidiendo a Dios que hiciera que mi padre descubriera la verdad o que me diera fuerzas para aguantar hasta crecer y poder salir de aquella casa. No sabía que Dios atendería mis oraciones mucho antes de lo que imaginaba y de una forma que cambiaría para siempre nuestras vidas. Durante los meses siguientes, vivir en aquella casa era como caminar en un campo minado. Nunca sabía qué podría despertar la ira de mis hermanos o qué nuevo castigo inventarían. Mi cuerpo de niña estaba siempre cubierto de marcas en la espalda, en las piernas, en los brazos. Las noches de viernes se volvieron las más temidas, cuando oía el camión de papá partiendo y sabía que estaba sola con mis torturadores. Junio de 1964. Yo tenía 12 años y los cambios en mi cuerpo comenzaban a notarse. Esto solo empeoró la situación. Eustaquio, entonces con 24 años, comenzó a hacer comentarios que me incomodaban. «Estás queriendo volverte señorita, ¿eh? ¿Piensas que algún muchacho va a querer a una inútil como tú?». Estos comentarios siempre venían acompañados de bofetadas, tirones de pelo o pellizcos dolorosos. En las noches más calurosas, cuando el calor no daba tregua, incluso con todas las ventanas abiertas, me quedaba despierta, aterrorizada ante la idea de dormirme
y que uno de ellos entrara en mi cuarto. Coloqué una silla detrás de la puerta, apoyada en la manija, para oír si alguien intentaba entrar. Dormía vestida con la ropa más pesada que podía soportar, a pesar del calor. Recuerdo un viernes particularmente terrible en agosto de aquel año. Papá había salido para un viaje de 2 semanas, el más largo hasta entonces. Dejó dinero para las compras e instrucciones detalladas sobre lo que debía hacerse en su ausencia. Apenas su camión dobló la esquina, Eustaquio agarró el sobre con el dinero. «Esto se queda conmigo», dijo guardándolo en el bolsillo. «Y tendrás que hacer más con menos, princesita». Aquel primer fin de semana me quedé prácticamente sin comida. Ellos comían todo lo que yo preparaba y me dejaban apenas sobras, a veces ni eso. El domingo por la noche, Juvenal llegó borracho de la tienda, donde había ido a jugar cartas con los amigos. Estaba de mal humor porque había perdido dinero. «¿Dónde está la cena?», gritó, entrando en la cocina tambaleándose. «No sobró comida, Juvenal», respondí bajito. «Ustedes se comieron todo en la comida y no quedó dinero para comprar más». Me miró con los ojos inyectados y antes de que pudiera protegerme, agarró una olla de hierro del fogón y la arrojó contra la pared, pasando a centímetros de mi cabeza. «Inútil, ni para hacer comida sirves». Eustaquio y Teodoro aparecieron atraídos por el ruido. En vez de calmar a Juvenal, parecieron alimentar su rabia. «Miren nada más a esta vagabunda», provocó Teodoro. «¿Crees que eres mejor que nosotros? La preferida de papá. Vamos a enseñarle una lección que nunca olvidará», completó Eustaquio, sacando el cinturón del pantalón con un movimiento que ya conocía demasiado bien. Lo que siguió fue el peor castigo que había recibido hasta entonces. Los 3 me arrastraron hasta el cobertizo del tabaco, donde el fuerte olor del tabaco se mezclaba con el moho y el polvo. Allí, lejos de los ojos de cualquier vecino que por casualidad pasara por el camino, me sujetaron y comenzaron el castigo. «Esta es por no haber hecho la cena», decía Juvenal mientras el cinturón cortaba mi espalda. «Esta es por ser tan mimada», añadía Teodoro, dando fuertes bofetadas en mi cara, ya hinchada de tanto llorar. «¿Y esta?», decía Eustaquio con una calma que me helaba la sangre. «Es para que aprendas tu lugar en esta casa». Cuando terminaron, apenas podía mantenerme en pie. Mi vestido estaba rasgado y manchado de sangre en varios lugares. Mi cara tan hinchada que apenas podía abrir los ojos. Me dejaron allí en el suelo del cobertizo, temblando de dolor y miedo. Fue Ananías quien me encontró horas después, cuando todos ya se habían ido a dormir. Me ayudó a volver a casa, me dio agua y limpió las heridas como pudo con un paño húmedo. «¿Por qué me odian tanto?», pregunté entre sollozos, mientras él ponía un poco de pomada en las heridas abiertas de mi espalda. «No te odian, Zelda», respondió Ananías con tristeza. «Odian la vida que tuvieron, al padre que nunca está aquí, a la madre que se fue demasiado pronto, pero no saben cómo expresarlo. Entonces se desquitan contigo, porque es más fácil». Aquellas palabras, aunque intentaban traer algún consuelo, no disminuían el dolor ni el terror que vivía. El lunes no pude ir a la escuela. No podía dejar que la maestra Iracema viera mi estado. Eustaquio mandó una nota diciendo que yo tenía fiebre. Fue la primera de muchas ausencias que comenzaron a acumularse. Cuando papá volvió de aquel viaje, encontró a una hija diferente. Estaba más delgada, con ojeras profundas, callada y asustada. «¿Qué pasa, hija mía?», preguntó preocupado. «¿Estás enferma?». Abrí la boca para contar todo, pero la mirada de Eustaquio desde el otro lado de la sala me paralizó. Recordé la amenaza. Si contaba algo, sería mucho peor la próxima vez. Y yo sabía que él cumpliría su promesa. «No es nada, papá», mentí una vez más. «Solo estoy cansada y extraño a mamá». Él me abrazó fuerte y sentí las lágrimas queriendo salir, pero las contuve. Aquel abrazo que debería traer consuelo solo me hizo sentir más sola, pues sabía que en pocos días él estaría en el camino nuevamente y yo volvería a mi infierno personal. Al mes siguiente se estableció una nueva rutina.
Cuando papá estaba en casa, mis hermanos me trataban con indiferencia. Ninguna mirada, ninguna palabra. Era como si yo no existiera, pero los fines de semana, sin él, la casa se transformaba en el escenario de mis peores pesadillas. Una de las torturas más crueles que inventaron fue encerrarme en el sótano oscuro de la casa, donde guardábamos papas y otros alimentos que necesitaban un lugar fresco. Era húmedo, oscuro y tenía ratas. La primera vez me dejaron allí toda la noche, sin comida, sin agua, sin luz. Me acurruqué en un rincón llorando y temblando, oyendo los ruidos de las ratas corriendo por el suelo de tierra apisonada. También comencé a ser privada de comida como castigo. Quien no trabaja no come, decía Eustaquio, incluso después de que yo hubiera pasado el día entero limpiando, cocinando y lavando. A veces pasaba días con apenas un pedazo de pan y agua. Mi cuerpo, ya naturalmente delgado, comenzó a debilitarse aún más. Las agresiones físicas se volvieron cada vez más violentas. Una vez Teodoro rompió una escoba en mi espalda porque, según él, yo no había barrido bien debajo de la mesa. Otra vez, Juvenal me empujó contra el fogón y mi brazo tocó el metal caliente, dejando una marca que llevo hasta hoy. Las bofetadas en la cara se volvieron tan frecuentes que mis oídos comenzaron a zumbar constantemente. Caminaba siempre mirando al suelo, evitando cualquier contacto visual que pudiera ser interpretado como un desafío. Aprendí a moverme por la casa como un fantasma, intentando ser invisible. La maestra Iracema intentó intervenir. Después de tantas faltas y de verme siempre lastimada, me llamó después de clase un día. «Zelda, ¿qué está pasando en casa?», preguntó, sosteniendo mis manos con cariño. «¿Puedes contarme? Quiero ayudar». Por un momento pensé en abrir mi corazón, en contar todo, en pedir socorro, pero entonces recordé las consecuencias. No era solo el miedo a lo que mis hermanos me harían, era también el miedo a destruir lo que quedaba de mi familia. ¿Qué pasaría con papá si lo supiera? ¿Él ya sufría tanto con la pérdida de mamá? «No es nada, maestra», respondí, tragándome el llanto. «Soy muy torpe, en verdad». Ella no me creyó. Yo lo sabía, pero también sabía que sin una confesión mía poco podría hacer. En aquella época, lo que sucedía dentro de casa raramente salía de allí. Problemas de familia se resuelven en familia, era lo que decían. El año 1964 fue arrastrándose, y con él mi esperanza de que las cosas mejoraran. Mi cumpleaños número 12 pasó sin celebración. Papá estaba viajando, y mis hermanos se encargaron de recordarme que yo no merecía nada más que el castigo habitual. La Navidad de aquel año fue especialmente difícil. Papá estaba en casa e intentó crear un ambiente festivo. Compró regalos para todos, incluso un vestido nuevo para mí. Era azul claro, con pequeñas flores bordadas, el primer vestido nuevo que recibía desde la muerte de mamá. Pero la alegría duró poco. El 26 de diciembre, papá necesitó salir para un viaje urgente. Un cliente importante en Guadalajara necesitaba cerrar un negocio antes de fin de año. «Vuelvo el domingo por la noche, lo prometo», dijo antes de partir. Tan pronto como el camión desapareció en el camino, Eustaquio vino hacia mí con una mirada que conocía bien. «Vamos a ver lo que la princesita recibió de Navidad», dijo, tomando el vestido nuevo que estaba doblado sobre mi cama. Con una sonrisa cruel, sacó una navaja del bolsillo y comenzó a rasgar la delicada tela, cortándola en tiras ante mis ojos horrorizados. Juvenal y Teodoro observaban desde la puerta, riendo. «Por favor, no», supliqué entre lágrimas. «Fue un regalo de papá». «Papá da, el hermano quita», respondió Eustaquio, terminando de destruir la única cosa bonita que había recibido en años. Aquella noche, el castigo fue aún peor que lo habitual. Juvenal había bebido más de lo normal para celebrar la festividad y estaba especialmente violento. Teodoro parecía querer impresionar al hermano mayor con su crueldad. Y Eustaquio, como siempre, coordinaba todo con una frialdad aterradora. Me arrastraron nuevamente hasta el cobertizo. Esta vez, además del cinturón y las bofetadas,
Juvenal tomó una vara fina y flexible, de esas usadas para castigar caballos. Los golpes cortaron mi piel como cuchillos, abriendo heridas que sangraron abundantemente, manchando el suelo de tierra. Cuando terminaron, apenas pude arrastrarme de vuelta a casa. Me acosté en la cama, sintiendo cada centímetro de mi cuerpo gritar de dolor. Fue cuando tomé una decisión. Si sobrevivía a aquella noche, le contaría todo a papá cuando volviera, sin importar las consecuencias. Aquella madrugada, febril de dolor, tuve un sueño con mi madre. Ella estaba de pie junto a mi cama, hermosa como siempre, con aquel delantal que solía usar para hacer tortillas. «Aguanta firme, mi hija», decía en el sueño, acariciando mis cabellos. «La ayuda está llegando». Desperté el domingo con el cuerpo ardiendo de fiebre. Las heridas en la espalda se habían inflamado y apenas podía levantarme, pero tenía que preparar la comida o el castigo sería aún peor. Me arrastré hasta la cocina, cada movimiento una agonía. Eustaquio, Juvenal y Teodoro estaban en la sala, bebiendo tequila desde temprano y jugando cartas, celebrando lo que llamaban fin de semana de libertad. Fue cuando oí un ruido que hizo que mi corazón se detuviera. El motor del camión de papá, llegando más temprano de lo esperado. El rostro de mis hermanos se transformó. El miedo sustituyó a la arrogancia en sus ojos. «Ella no puede dejar que papá la vea», dijo Eustaquio rápidamente. «Ve a tu cuarto y no salgas de allí». Pero no obedecí. Aquella era mi oportunidad, tal vez la única. Con el cuerpo temblando de dolor y miedo, caminé hacia la puerta de entrada, determinada a mostrarle a mi padre lo que sucedía en su ausencia. Lo que yo no sabía era que aquel domingo cambiaría todo para siempre. Aquel domingo de diciembre de 1964 está grabado en mi memoria como el día en que mi vida cambió para siempre. El camión de mi padre estacionó frente a nuestra casa mucho antes de la hora prevista. Normalmente llegaría por la noche, pero aún no eran ni las 2 de la tarde. Mis hermanos entraron en pánico. Eustaquio agarró mi brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel ya lastimada. «Si dices una sola palabra a papá, juro por Dios que te mato mientras duermes», sisió con los ojos inyectados de odio y miedo. Juvenal y Teodoro se apresuraron a esconder las botellas de tequila y ordenar la sala, mientras Ananías me miraba desde el rincón. Su rostro era una máscara de culpa y preocupación. Oí la puerta del camión cerrándose, los pasos pesados de mi padre en el portal, su voz llamando animado. Llegué, mis hijos. El negocio cerró más temprano de lo esperado. En aquel momento, algo dentro de mí se quebró y se reforzó al mismo tiempo. Tantos meses, tantos años de sufrimiento en silencio, tantas heridas, tantas noches llorando sola, tantas mentiras contadas para proteger a aquellos que me lastimaban. Respiré profundo, ignorando el dolor punzante de mi espalda inflamada, y caminé hacia la puerta. Cada paso era una agonía, pero también una decisión. Si sobrevivía aquel día, nunca más sería víctima en silencio. Mi padre entró sonriente, cargando un paquete, probablemente algún otro regalo comprado en Guadalajara. Su sonrisa se congeló cuando me vio. Imagino la visión que presenté. Una niña de 12 años, esquelética, pálida como un fantasma, con la cara hinchada de tantas bofetadas, marcas de dedos en los brazos y la parte trasera de mi vestido manchada de sangre por las heridas abiertas. «Dios mío, Zelda, ¿qué te pasó, hija mía?», exclamó, dejando caer el paquete al suelo. Abrí la boca, pero ningún sonido salió. Años de miedo me enmudecieron en aquel instante crucial, pero no necesité decir nada. Mi cuerpo hablaba por sí mismo. Mi padre se acercó, tocó mi rostro gentilmente y entonces vio la sangre en mi espalda. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, su voz temblando entre el shock y la furia. Mis ojos se desviaron involuntariamente hacia el rincón donde estaban mis hermanos. Eustaquio dio un paso adelante, ya ensayando alguna excusa. «Papá se cayó del cobertizo. Le dijimos que no subiera allí, pero ya sabes lo terca que es».
Mi padre levantó la mano, silenciándolo. Con cuidado, me giró de espaldas y levantó mi vestido lo suficiente para ver lo que me habían hecho. Oí su respiración detenerse por un instante. Cuando me volvió a girar para mirarme, había lágrimas en sus ojos. «¿Quién hizo esto?», repitió, esta vez su voz cargando una furia contenida que nunca antes había oído. Encontré mi voz finalmente, un susurro ronco. «Ellos, papá, cuando te vas de viaje». Fue como si una represa se hubiera roto. Las palabras comenzaron a salir, al principio vacilantes, después en un flujo imposible de detener. Conté todo. Los años de abusos, las palizas, las privaciones, los insultos. Le hablé sobre el cinturón de Eustaquio, sobre las varas de Juvenal, sobre las bofetadas de Teodoro, sobre las noches en el sótano oscuro, sobre los días sin comida, sobre el miedo constante en el que vivía. Mientras hablaba, observaba el rostro de mi padre transformarse, el dolor, la culpa, el horror y finalmente una rabia que parecía consumir todo su ser. Cuando terminé, hubo un silencio sepulcral en la sala. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Mi padre se volvió lentamente hacia mis hermanos. Eustaquio intentó hablar nuevamente. «Papá, ella está inventando todo esto. Nosotros solo…». No terminó la frase. Con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad, mi padre avanzó y le dio un puñetazo en la cara, con tanta fuerza que cayó hacia atrás, derribando la mesa. «¿Ustedes golpearon a su hermana?», preguntó mi padre, cada palabra cargada de una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. «¿A la niña que su madre pidió en su lecho de muerte que protegieran?». Juvenal, borracho y arrogante como siempre, dio un paso adelante. «¿Y qué? No hace nada bien. Es una inútil que solo da trabajo. Alguien tenía que enseñarle». No vi el movimiento de mi padre. Solo oí el sonido del puño conectando con la mandíbula de Juvenal, que se tambaleó hacia atrás. «La golpearon hasta hacerla sangrar», rugió mi padre, su voz resonando por toda la casa. «Mi hija, la pequeña de su madre». Teodoro, siempre el más cobarde, intentó alejarse, deslizándose hacia la puerta trasera. Mi padre lo agarró por el cuello de la camisa. «¿A dónde crees que vas? También participaste en esto, ¿verdad?». Los ojos de Teodoro estaban abiertos de miedo. «Papá, no fue así exactamente. Fue Eustaquio quien…». «¡Cállate la boca!», gritó mi padre. «Ustedes tres son hombres adultos golpeando a una niña, a su propia hermana». ¿Qué clase de monstruos crié? Lo que sucedió a continuación todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Mi padre, siempre tan calmado y controlado, se transformó en una tormenta de furia. Tomó el cinturón que Eustaquio siempre usaba contra mí, que estaba colgado en una silla. «Les gusta usar esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo se sienten del otro lado». En aquel momento quise gritar para que se detuviera, decir que la violencia no se responde con violencia, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Una parte de mí, una parte que me avergüenza hasta hoy, quería verlos probar su propia medicina. Otra parte temía lo que sucedería después, cuando mi padre partiera nuevamente. Lo que siguió fue una escena que nunca olvidaré. Mi padre hizo que los tres se arrodillaran y se quitaran las camisas. Uno por uno, aplicó cintarazos en sus espaldas, no con la fuerza que ellos usaban contra mí, pero lo suficiente para dejar marcas rojas. Mientras tanto, repetía: «Nunca, jamás vuelvan a tocar a su hermana». Cuando terminó, arrojó el cinturón al suelo. Sus ojos estaban rojos, su rostro bañado en lágrimas. Se volvió hacia mí y me abrazó con cuidado para no lastimar mis heridas. «Perdóname, hija mía», sollozó contra mi cabello. «Perdóname por no haber visto, por no haber estado aquí para protegerte». Entonces se volvió hacia mis hermanos, que permanecían arrodillados, demasiado impactados para reaccionar. «Recojan sus cosas», dijo con una calma aterradora. «Ustedes tres tienen hasta el anochecer para salir de esta casa. Ya no son mis hijos». Eustaquio fue el primero en recuperarse del shock. «No puedes expulsarnos.
Esta casa también es nuestra. Mi padre se acercó a él, su rostro a centímetros del suyo. Esta casa es mía, construida con mi sudor, y ustedes perdieron cualquier derecho a ella en el momento en que levantaron la mano contra su hermana. Aquella noche, mientras mi padre cuidaba de mis heridas, aplicando pomada y envolviéndolas en vendajes limpios, oímos los pasos pesados de mis 3 hermanos mayores saliendo de la casa, llevándose sus pocas posesiones. Solo Ananías quedó arrodillado frente a mi padre, implorando perdón por no haberme defendido mejor. «Yo también les tenía miedo, papá», explicó entre lágrimas, «pero intentaba ayudar a Zelda cuando podía, lo juro por Dios». Confirmé su historia, contando cómo a veces me traía comida a escondidas o cuidaba de mis heridas. Mi padre asintió gravemente. «Puedes quedarte, Ananías, pero nunca más quiero verte con tus hermanos». Aquella noche fue la primera en años en que dormí sin miedo. Mi padre permaneció sentado al lado de mi cama hasta que me dormí, sosteniendo mi mano, murmurando promesas de que nunca más me dejaría sola, que nunca más alguien me lastimaría. Pero lo peor aún no había pasado. A la mañana siguiente, la fiebre que ya me consumía empeoró drásticamente. Las heridas en mi espalda, maltratadas por tanto tiempo, se habían infectado seriamente. Mi padre me envolvió en una cobija y me llevó urgentemente al hospital en San Pedro Tlaquepaque. «Mi hija necesita ayuda», le dijo desesperado al médico de guardia. «Está muy enferma». El médico, doctor Gerardo, abrió los ojos al ver el estado de mi espalda, cuando quitaron los vendajes. «¿Quién le hizo esto a esta niña?», preguntó horrorizado. «Mis otros hijos», respondió mi padre, la vergüenza y la culpa pesando en cada palabra. «Mientras yo viajaba por trabajo». El doctor Gerardo movió la cabeza indignado. «Esto es un caso para la policía. Estas heridas están gravemente infectadas. Podría haber muerto si no la hubiera traído hoy». Pasé una semana entera en el hospital luchando contra la infección que se extendía por mi cuerpo debilitado. Mi padre no se apartó de mi lado ni un minuto. Dormía en la incómoda silla junto a la cama. Sostenía mi mano durante los procedimientos dolorosos. Murmuraba oraciones cuando creía que yo estaba dormida. Una noche, en el pico de la fiebre, tuve un delirio. Vi a mi madre nuevamente, sentada al pie de la cama, sonriendo gentilmente. «Fuiste fuerte, hija mía», decía. «Ahora descansa y cúrate. La vida tiene mucho más que ofrecerte». Cuando finalmente volvimos a casa, encontramos todo cambiado. Ananías había limpiado cada rincón, intentando borrar los vestigios de lo que había sucedido allí. El cobertizo del tabaco, donde tantas veces fui castigada, estaba cerrado con llave. El sótano oscuro había sido vaciado y cerrado con tablas. Mi padre hizo cambios drásticos. Vendió la ruta comercial que lo mantenía tanto tiempo lejos de casa y compró una pequeña tienda en el centro de San Pedro Tlaquepaque. «Así puedo volver a casa todas las noches», explicó. «Nunca más te dejaré desprotegida». Los 3 hermanos desterrados nunca más volvieron a nuestra casa, pero las historias sobre ellos llegaban hasta nosotros. Eustaquio y Juvenal se habían mudado a Guadalajara, donde trabajaban en el puerto de carga. Teodoro se había ido al oeste a trabajar en las haciendas mezcaleras. Ocasionalmente enviaban cartas pidiendo perdón, pero mi padre las quemaba sin responder. En las noches más silenciosas, a veces me despertaba sobresaltada, el corazón acelerado, el cuerpo cubierto de sudor frío. El miedo estaba tan impregnado que tardaría años en desaparecer completamente. En esos momentos, mi padre o Ananías venían a mi habitación, se sentaban a mi lado y esperaban pacientemente hasta que volviera a dormirme. «Estás a salvo ahora», repetían. «Nadie volverá a lastimarte». Poco a poco fui recuperando no solo la salud física, sino también la confianza. Volví a la escuela, donde la maestra Iracema me recibió con lágrimas en los ojos. «Sabía que algo andaba mal», dijo, abrazándome con cuidado. «Perdóname por no haber hecho más». El doctor Gerardo se convirtió en un visitante regular de nuestra casa, viniendo a verificar mi recuperación
y trayendo siempre un paquete de dulces de cajeta que guardaba especialmente para mí. Con el tiempo, él y mi padre se hicieron amigos cercanos, unidos por la preocupación por mí. Fue durante este periodo de recuperación que comencé a interesarme por las plantas medicinales. El doctor Gerardo, percibiendo mi fascinación, comenzó a enseñarme sobre las propiedades curativas de varias hierbas que crecían en nuestro patio. «Tienes manos de curandera, Zelda», decía mientras me mostraba cómo preparar una infusión de toronjil para calmar los nervios. «Un día usarás este don para ayudar a otros». En aquella época no imaginaba cómo esas palabras resultarían proféticas, ni cómo aquel momento terrible de ruptura sería, en realidad, el inicio de una vida nueva, llena de posibilidades que nunca soñé que tendría. En el silencio de las noches estrelladas de San Pedro Tlaquepaque, mientras observaba la luna por la ventana de mi habitación, la misma ventana por la que tantas veces miré con desesperación, soñando con escapar, comencé lentamente a creer que el futuro podría ser diferente del pasado, que las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, un día no dolerían tanto. «La vida continúa, hija mía», mi padre solía decir mientras tomábamos café de olla en el portal, observando el sol ponerse detrás de las colinas. Y nosotros continuamos con ella. Y así fue. Un día a la vez, una respiración tras otra, un pequeño acto de valentía tras otro. Los años que siguieron a lo que llamamos en nuestra familia el Domingo de la Verdad fueron de lenta pero constante reconstrucción. Mi cuerpo sanó más rápido que mi alma. Las heridas en la espalda se convirtieron en cicatrices, marcas permanentes que llevo hasta hoy, pero que ya no duelen al tacto. El miedo, la desconfianza y las pesadillas tardaron mucho más en aquietarse. Mi padre, cumpliendo su promesa, nunca más viajó por largos periodos. La tienda que compró en el centro de San Pedro Tlaquepaque, llamada Abarrotes Camargo, se convirtió no solo en nuestro sustento, sino también en un nuevo comienzo para todos nosotros. Era un lugar pequeño, pero acogedor, con estanterías de madera oscura, llenas de víveres, sacos de frijoles y arroz apilados en un rincón, y un mostrador donde los habitantes del pueblo se detenían para un café y una charla. Yo ayudaba después de la escuela, atendiendo a los clientes y organizando las mercancías. Fue allí, en el mostrador de aquella tienda sencilla, donde conocí a Ibonete, una señora mayor que cambiaría mi vida completamente. Doña Ibonete era conocida en la región como la curandera. Vivía en una pequeña finca en las afueras del pueblo, donde cultivaba todo tipo de hierbas medicinales. Venía a la tienda una vez por semana para comprar azúcar, café y harina. Fue en una de esas visitas, a mediados de 1966, que notó las cicatrices en mi brazo cuando mi manga se subió al alcanzar un paquete en el estante alto. «Eso necesita cuachalalate», comentó casualmente, señalando la cicatriz. «Hago una pomada que ni se ve la marca después de un tiempo». La miré sorprendida. Nadie comentaba sobre mis cicatrices. Era un acuerdo silencioso en el pueblo. Todos sabían lo que había sucedido en la casa de los Camargo, pero nadie tocaba el tema. «¿La señora conoce remedios para cicatrices?», pregunté tímidamente. La sonrisa que iluminó el rostro arrugado de doña Ibonete fue como un rayo de sol después de días de lluvia. «Hija mía, conozco remedios para casi todo lo que aflige al cuerpo y algunas cosas que afligen al alma también». Ese mismo día, después de cerrar la tienda, fui con mi padre hasta la finca de doña Ibonete. Era un lugar mágico, con canteros meticulosamente organizados, llenos de plantas que nunca había visto antes. El aire estaba perfumado con lavanda, romero y toronjil. La pequeña casa de madera tenía las paredes cubiertas por manojos de hierbas secándose. Doña Ibonete me recibió como si me esperara desde hacía años. «Ven, niña, te mostraré cómo hacer la pomada de cuachalalate para esas cicatrices». Fue mi primera lección formal sobre el poder curativo de las plantas. Observé fascinada, mientras ella maceraba las cortezas del cuachalalate, las mezclaba con cera de abeja y aceite de coco, explicando cada paso con paciencia.
El olor fuerte y amaderado de la planta me transportó a un lugar donde el dolor del pasado parecía menos agudo. Mi padre, viendo mi interés, preguntó si yo podría visitar regularmente a doña Ibonete para aprender más. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y redención, como si ayudar a descubrir mi vocación pudiera compensar de alguna forma los años de sufrimiento que no impidió. «Claro que puede», respondió doña Ibonete, mirándome directamente. «Si ella quiere, tengo mucho que enseñar. Las plantas tienen secretos que me llevó toda una vida a aprender, y no tengo hijos a quienes transmitírselos». Así comenzó mi aprendizaje formal sobre hierbas medicinales. 3 veces por semana, después de la escuela, iba a la finca de doña Ibonete. Me enseñó a reconocer cada planta, a entender cuándo cosechar, cómo secar, cómo preparar los diversos tipos de remedios caseros, tés, tinturas, pomadas, jarabes. «Las plantas son como personas», decía mientras me mostraba cómo identificar la hierba de San Juan en medio del campo. «Tienen su temperamento, sus necesidades y merecen respeto. Pero a diferencia de mucha gente, solo hacen el bien cuando sabemos usarlas correctamente». El tiempo pasado en medio de aquel jardín medicinal era terapéutico para mí. Con cada nueva planta que aprendía a usar, sentía como si recuperara un poco del control que había perdido. Si las plantas podían curar heridas del cuerpo, tal vez también podrían ayudar con las heridas invisibles que llevaba dentro. En casa, Ananías, mi hermano que permaneció con nosotros, hacía todo lo posible para reparar el pasado. Nunca hablábamos directamente de aquellos tiempos, como él los llamaba, pero sus acciones demostraban su arrepentimiento. Ayudaba en la tienda, arreglaba cosas en la casa y siempre preguntaba cómo había sido mi día con doña Ibonete. «Un día serás la mejor curandera que este pueblo haya visto, Zelda», me dijo una vez. En 1968, cuando cumplí 16 años, algo inesperado sucedió. Eustaquio, mi hermano mayor, apareció en la puerta de la tienda una tarde lluviosa de invierno. Estaba más delgado, con el rostro marcado por arrugas precoces, los ojos bajos. Mi padre estaba en el depósito y yo me helé al verlo. A pesar de los 4 años que habían pasado, el miedo volvió como una ola. «¿Qué quieres?», pregunté, con voz temblorosa, agarrando el mango de la escoba con fuerza. «Vine a pedir perdón», dijo simplemente, sin levantar los ojos. «Sé que no lo merezco, pero necesito decirlo». Antes de que pudiera responder, mi padre salió del depósito. Se detuvo al ver quién estaba allí, su rostro endureciéndose instantáneamente. «¿Qué haces en mi tienda?», preguntó con frialdad. Eustaquio finalmente levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. «Papá, Zelda, vine porque necesito quitarme este peso de la conciencia. Lo que hicimos, lo que yo hice, no tiene disculpa. Cada noche, desde aquel día, despierto sudando frío, recordando el mal que causé». Contó que se había casado, que tenía un hijo pequeño ahora, y que el nacimiento del niño le hizo ver la monstruosidad de sus actos. «Cuando miro a mi hijo, pienso en lo que le haría a cualquiera que lo lastimara, como lastimé a Zelda, y no puedo respirar de tanto remordimiento». Hubo un largo silencio en la tienda. El tic-tac del reloj en la pared parecía demasiado fuerte. Afuera, la lluvia caía fuertemente, formando charcos en la calle de adoquines. Mi padre me miró como diciéndome que la decisión era mía. Y en aquel momento me di cuenta de que tenía el poder de elegir algo que me fue negado durante tantos años. Podía enviar a Eustaquio lejos para siempre, o podía escuchar lo que tenía que decir. «Puedes hablar», dije finalmente, «pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como eran». Eustaquio asintió agradecido por la oportunidad. Contó que después de ser expulsado de casa, vivió años de miseria en Guadalajara. Bebió mucho, peleó mucho, casi murió en una pelea de cantina. Hasta que conoció a Zenaida, que trabajaba en la panadería donde compraba pan. Ella lo ayudó a enderezarse, lo animó a conseguir un empleo estable como estibador en el puerto y eventualmente se casaron. «Cuando mi hijo nació», dijo con voz entrecortada,
y lo sostuve en mis brazos por primera vez. Algo se rompió dentro de mí. Recordé a la pequeña Zelda, corriendo por el patio, confiando en mí como su hermano mayor, y recordé cómo traicioné esa confianza de la peor manera posible. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, sin ningún intento de ocultarlas. No estoy pidiendo volver. No tengo ese derecho. Solo necesitaba que supieran que no pasa un día sin que me arrepienta amargamente de lo que hice y que entendería si nunca me perdonaran. Mi padre, siempre un hombre de pocas palabras, permaneció en silencio por largo rato. Finalmente habló. Tienes un hijo ahora. Cuídalo. Enséñale a ser un hombre mejor de lo que tú fuiste. No era exactamente perdón, pero era una apertura, un reconocimiento de que tal vez, con el tiempo y las acciones correctas, algo podría ser reconstruido. Puedes venir a ver a tu hijo cuando quieras, añadió Eustaquio, mirando a mi padre y después a mí. Debería conocer a su abuelo y a su tía. Fue la primera vez que pensé en mí como tía. La idea de que la vida había continuado, que nuevas generaciones estaban naciendo, me dio una extraña sensación de esperanza. Tal vez algún día, respondí, incapaz de prometer más que eso. Eustaquio salió bajo la lluvia, pareciendo a la vez derrotado y aliviado. Me quedé mirando a través del cristal empañado de la tienda mientras desaparecía en la esquina. No tienes que perdonar, dijo mi padre, poniendo su mano en mi hombro. Pero tampoco tienes que cargar con el odio para siempre. Solo te lastima a ti misma. Aquellas palabras permanecieron conmigo mucho tiempo. En los meses siguientes, me volqué aún más al aprendizaje con doña Ivonete. Había algo profundamente curativo en trabajar con las plantas, en transformar elementos de la naturaleza en remedios que aliviaban el sufrimiento. En 1970, cuando cumplí 18 años, doña Ivonete enfermó. Fue una neumonía severa que ni siquiera sus poderosos remedios pudieron curar completamente. Pasé días y noches a su lado, aplicando los cataplasmas de mostaza en el pecho, preparando los tés de gordolobo para la tos, masajeando el aceite de eucalipto en su espalda debilitada. Una noche, mientras cambiaba las compresas en su frente febril, ella sostuvo mi mano. «Zelda, tienes un don», dijo con voz débil. Un don que viene no solo del conocimiento, sino de la experiencia del dolor. Quien ha sufrido sabe reconocer el sufrimiento en otros. Usa eso. Fueron las últimas palabras que intercambiamos. A la mañana siguiente la encontré en paz, como si estuviera solo dormida. Lloré por la primera amiga verdadera que tuve, por la maestra que me mostró un camino cuando más lo necesitaba. En su testamento, doña Ivonete me dejó su finca con todas las plantas medicinales, sus cuadernos con recetas antiguas y una responsabilidad. Para Zelda Camargo, mi aprendiz e hija del corazón, dejo todo lo que tengo para que continúe el trabajo de curación que inicié. La noticia corrió rápida por el pequeño San Pedro Tlaquepaque. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. El doctor Gerardo, que se había convertido en amigo cercano de nuestra familia, vino a visitarme en la finca algunos días después del funeral. Ella eligió bien, dijo, mirando los canteros meticulosamente cuidados. Tienes un conocimiento que complementa el mío. La medicina moderna tiene sus limitaciones, así como los remedios tradicionales tienen las suyas. Podemos trabajar juntos por el bien de los pacientes. Así comenzó una colaboración que duraría décadas. El doctor Gerardo me enviaba pacientes cuando creía que las hierbas podrían ayudar más que los medicamentos farmacéuticos, y yo le enviaba los casos que necesitaban intervención médica más seria. Mi padre, viendo mi vocación consolidarse, decidió vender la tienda del pueblo. «Me mudaré a la finca contigo», anunció. «Aquella casa demasiado grande solo me trae recuerdos que prefiero olvidar». Y así comenzó un nuevo capítulo en nuestras vidas. La finca de doña Ivonete, ahora mía, se convirtió no solo en mi hogar y lugar de trabajo, sino también en un punto de referencia para personas de toda la región que buscaban alivio para sus males. Con el tiempo, amplié el jardín medicinal, añadiendo nuevas especies que estudiaba en libros que el doctor Gerardo me prestaba.
Construí una sala apropiada para atender a los pacientes con una gran mesa donde organizaba las hierbas y preparaba los remedios en el momento. A los 22 años, conocí a Ignacio, un joven agricultor que vino en busca de un remedio para los dolores de espalda de su padre. Volvió al día siguiente para agradecer la eficacia de la pomada y después volvió de nuevo, sin excusa alguna, solo para conversar. Su manera tranquila y respetuosa fue rompiendo lentamente las barreras que había levantado alrededor de mi corazón. Cuando me pidió matrimonio, un año después, mi primer impulso fue rechazarlo. El miedo a confiar, a ser vulnerable, aún era fuerte. «No tengo prisa», dijo con aquella calma que era su sello distintivo. «Esperaré el tiempo que sea necesario». Me casé con Ignacio en 1975 en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de San Pedro Tlaquepaque. Mi padre nos dio la bendición con lágrimas en los ojos, feliz de ver a su hija finalmente construyendo una vida plena. Ananías, ahora casado y con hijos pequeños, vino con su familia. Para mi sorpresa, hasta Eustaquio apareció discretamente al fondo de la iglesia con su hijo de 7 años y saludó desde lejos, un gesto que respondí con un saludo vacilante. Ignacio se mudó a la finca, aportando su conocimiento de agricultura para ampliar aún más el cultivo de plantas medicinales. Construyó invernaderos para las especies más delicadas y desarrolló un sistema de riego que facilitó mucho el trabajo. Nuestra vida juntos era simple, pero profundamente satisfactoria. Cada mañana agradecíamos por la oportunidad de hacer lo que amábamos. Él cuidando la tierra, yo transformando sus frutos en cura para quien lo necesitaba. En 1980, después de años intentándolo, fui bendecida con el embarazo de nuestro único hijo, Oliverio. Tener mi propio hijo fue una experiencia transformadora. Finalmente entendí el amor incondicional que mi padre sentía por mí, el mismo que lo hizo abandonar todo para protegerme cuando descubrió la verdad. Los años pasaron con la tranquilidad de las estaciones en la finca. Mi padre envejeció rodeado de amor, viendo a su nieto crecer fuerte y gentil. Oliverio heredó el respeto de Ignacio por las plantas y mi interés por la curación, eventualmente estudiando farmacia en la capital. Cuando mi padre falleció en 1995, a los 82 años, se sentó por última vez en el portal de la finca, mirando el atardecer sobre los canteros de hierbas. «Cometí muchos errores en la vida, Zelda», dijo, sosteniendo mi mano. «Pero verte transformada en la mujer fuerte y compasiva que eres hoy, me hace creer que algo hice bien». Fueron tiempos de aprendizaje, de curación, de reconstrucción. Las heridas del pasado nunca desaparecieron completamente. Algunas cicatrices son permanentes, pero aprendí que el dolor puede transformarse en algo útil, en conocimiento que ayuda a otros, en una sensibilidad que percibe el sufrimiento ajeno. El camino desde aquella niña aterrorizada hasta la mujer que me convertí no fue fácil ni directo. Hubo recaídas, pesadillas, momentos de intensa rabia. Pero cada planta que cultivé, cada remedio que preparé, cada persona que ayudé a sentirse mejor, fue un paso hacia la curación, no solo de los demás, sino principalmente de mi propia alma. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que el cambio en mi vida no fue solo aquel domingo en que mi padre descubrió la verdad. Fue una serie de pequeñas decisiones diarias. Elegir el perdón en vez del odio, elegir crear en vez de destruir, elegir ayudar en vez de herir. Fueron elecciones que, sumadas a lo largo de los años, transformaron una historia de dolor en una historia de resiliencia y propósito. Hoy, a los 73 años, vivo una vida que la niña asustada que fui jamás podría imaginar. Mi finca, aquí en San Pedro Tlaquepaque, se ha convertido en un pequeño paraíso, un santuario no solo para plantas medicinales, sino para el espíritu. Todas las mañanas despierto con el primer canto del gallo. Mi querido Ignacio, que ahora tiene cabellos tan blancos como los míos, ya está de pie preparando el café de olla en la cocina. «Buenos días, mi amor»,
dice con el mismo cariño de siempre, incluso después de casi 50 años juntos. Esta rutina simple es uno de los mayores regalos que la vida me ha dado. La constancia de un amor tranquilo y seguro. Después del desayuno, voy a mi huerto. Es el momento más precioso del día. Camino entre los canteros organizados, verificando cada planta. Tengo de todo un poco: toronjil para calmar, gordolobo para la tos, cola de caballo para los riñones, árnica para golpes, romero para la memoria. Cada una tiene su lugar especial. Cada una me ha enseñado algo a lo largo de las décadas. Mis dedos, ahora arrugados y marcados por el tiempo, conocen la textura de cada hoja, el aroma de cada flor. Este conocimiento se construyó pacientemente. Primero bajo la orientación de la recordada doña Ibonete, después a través de mi propia experiencia y de los libros que nunca dejé de estudiar. La finca que heredé se expandió con el tiempo. Ignacio y yo compramos terrenos vecinos a lo largo de los años, y hoy tenemos un pequeño pedazo de tierra que nos proporciona no solo las hierbas medicinales, sino también frutas, verduras y hasta un pequeño potrero donde mantenemos algunas vacas lecheras y gallinas de rancho. Nuestro hijo Oliverio se graduó en farmacia y hoy trabaja en Guadalajara, pero viene a visitarnos al menos 2 veces al mes con su esposa Durbalina y nuestros 3 nietos, Gerardo, de 15 años, Iracema, de 12, y el pequeño Gumercindo, de 8, que lleva el nombre de mi padre. Los nietos son mi mayor alegría. Cuando están aquí, la casa se llena de vida y ruido. Gerardo, el mayor, ya muestra interés por las plantas medicinales. A veces pasa horas conmigo en el huerto, anotando en un cuadernito los nombres y propiedades de cada una. Iracema es la artista de la familia, siempre dibujando las flores y frutos de la finca en su blog de dibujo. Y Gumercindo, ese es pura energía, corriendo entre los canteros, espantando a las gallinas, trepando a los árboles. Abuela, cuenta otra vez la historia de cómo aprendiste sobre las plantas, me pide Iracema frecuentemente, sentada en el portal mientras me ayuda a separar hojas para secar. Les cuento versiones suavizadas de mi infancia, centrándome en las partes buenas. El amor de mi padre, las lecciones de la maestra Iracema, los primeros descubrimientos con doña Ibonete. Habrá tiempo para las historias más difíciles cuando sean mayores, si quieren saberlas. Por ahora, prefiero que vean a su abuela como fuente de conocimiento y cariño, no como víctima de un pasado doloroso. Mi trabajo como curandera, aunque nunca uso ese término, prefiero decir que ayudo con hierbas medicinales, continúa incluso en la vejez. 3 veces por semana, abro las puertas de la pequeña sala que construí junto a la casa para recibir a personas que buscan alivio para sus males. Vienen de cerca y de lejos, algunos enviados por médicos de la región que, como el fallecido doctor Gerardo, reconocen el valor del conocimiento tradicional. Doña Zelda, me llaman con un respeto que nunca deja de conmoverme. Escucho sus problemas, observo sus síntomas y preparo remedios naturales: tés, pomadas, tinturas, jarabes. No cobro nada por las consultas, solo el costo de las hierbas cuando no las tengo en cantidad suficiente en mi propio huerto. Es mi forma de retribuir la buena vida que tengo hoy. Las tardes en que no atiendo están dedicadas a preparar remedios para tener en reserva, secar hierbas o enseñar. Siempre hay alguien queriendo aprender, jóvenes interesados en medicina natural, madres buscando conocimiento para cuidar de la familia, hasta estudiantes universitarios que vienen a hacer investigación. Comparto lo que sé sin reservas, siguiendo el ejemplo de doña Ibonete. El conocimiento solo tiene valor cuando se transmite. Ignacio, con sus 75 años, ya no trabaja tanto en la tierra. Su espalda no le permite más el trabajo pesado, pero aún supervisa la pequeña producción agrícola de la finca y mantiene todo funcionando. Contratamos un ayudante, Juvenal hijo. Sí, el hijo de mi hermano Juvenal, quien tras la muerte de su padre quiso reconectarse con la familia. Es un buen hombre, muy diferente de su padre, y trabaja con nosotros desde hace más de 15 años. Por la noche, después de la cena simple pero nutritiva,
Ignacio y yo nos sentamos en el portal a observar las estrellas. Es nuestro ritual. Tomamos té de manzanilla o toronjil, dependiendo del humor del día, y conversamos sobre todo y nada. A veces, él toma la vieja guitarra y toca algunas canciones rancheras que aprendió en su juventud. Su voz, aún fuerte a pesar de la edad, me arrulla como una canción de cuna. Los domingos son especiales. Es cuando la familia se reúne para el tradicional asado mexicano. Ananías, mi hermano que hoy tiene 77 años, viene con su esposa, hijos y nietos. A veces hasta Teodoro aparece. Después de muchos años, finalmente regresó a San Pedro Tlaquepaque, viudo y arrepentido. Nuestra relación nunca volvió a ser cercana, pero aprendimos a convivir con respeto. Eustaquio falleció hace 10 años. En sus últimos días pidió verme. Fui hasta el hospital en Guadalajara, donde estaba internado. Sus ojos, ya nublados por la proximidad de la muerte, se llenaron de lágrimas al verme. «Zelda», susurró, «lograste lo que yo nunca conseguí, transformar el dolor en algo hermoso. Perdóname por todo». Sostuve su mano arrugada entre las mías. «Ya te perdoné hace tiempo, hermano. Ve en paz». Fue verdad. El perdón no llegó fácil ni rápido, pero llegó, no por su bien, sino por el mío propio. Como dicen por aquí, guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Mi casa hoy es un lugar de paz y curación. Las paredes están decoradas con cuadros pintados por Iracema, estanterías llenas de frascos con hierbas secas, cuidadosamente etiquetadas y fotos de familia. Muchas fotos, de la boda con Ignacio, de Oliverio creciendo, de los nietos naciendo, de cumpleaños y navidades. Hay una foto en particular que guardo con especial cariño. Es la única que tengo de mi madre, Hortensia. En ella está joven y sonriente, sosteniéndome en brazos cuando yo era apenas una bebé. Su rostro transmite amor y esperanza. A veces, cuando estoy sola, converso con esa foto, contándole a mi madre sobre la vida que construí, sobre los nietos que nunca conoció, sobre cómo su sacrificio y amor no fueron en vano. Las cicatrices en mi espalda nunca desaparecieron completamente, ni siquiera con las mejores pomadas de Cuachalalate, pero ya no las veo como marcas de sufrimiento, sino como recordatorios de mi fortaleza. Cada línea es un capítulo de la historia que me trajo hasta aquí. Una historia que me enseñó a valorar la gentileza por encima de todo. Cuando miro hacia atrás, hacia la niña aterrorizada que fui, siento una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por lo que podría haber sido diferente. Gratitud por haber sobrevivido y encontrado un camino hacia la curación. Si pudiera decirle algo a aquella niña, sería: aguanta firme. Un día verás que el dolor puede transformarse en propósito. Un día no solo sobrevivirás, sino que florecerás. Y eso es lo que sucedió. Florecí como las plantas de mi huerto, que enfrentan el riguroso invierno mexicano, solo para regresar más fuertes en primavera. La vida me enseñó que nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros mayores dones cuando las usamos para comprender y ayudar a los demás. Y así, vivo mis días aquí en San Pedro Tlaquepaque, rodeada de plantas que curan, de una familia que amo y de una comunidad que respeto y que me respeta. No es una vida extraordinaria a los ojos del mundo, pero es extraordinariamente preciosa para mí. Cada día, cada momento, cada respiración. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, compartiendo conmigo este viaje de dolor y redención, quiero dejarles algunas palabras que llevo en el corazón después de tantos años de vida. Si estás viviendo un momento de oscuridad, si estás sufriendo en manos de quien debería protegerte, debes saber que no estás solo. Hay más de nosotros de lo que imaginas, personas que pasaron por el valle oscuro y encontraron el camino hacia la luz. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de comenzar de nuevo cada día. No importa si tienes 12 años, como yo tenía cuando sufría en manos de mis hermanos, o si ya estás en la tercera edad enfrentando otros tipos de abuso. Nunca es demasiado tarde para buscar ayuda, para decir basta, para empezar de nuevo. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado,
Cuando me miro al espejo, no veo solo a una señora mayor, sino a una guerrera que enfrentó batallas que muchos no podrían imaginar. Y aún así encontró motivos para sonreír, para amar, para vivir plenamente. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos en que me vi sola en aquel cobertizo, sangrando y llorando, había una pequeña llama dentro de mí que se negaba a morir. Es esa misma llama que existe en cada uno de ustedes. No importa cuán difícil parezca la situación, nunca permitió que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitármelo todo. Esto no significa que no me quebrara, que no llorara, que no tuviera momentos de desesperación. Significa que al final elegí no ser definida por lo que me hicieron, sino por lo que decidí hacer a partir de eso. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no podemos más. Muchas veces creí que no sobreviviría un día más, una sesión más de castigos. Pero el sol siempre salía al día siguiente y con él, de alguna forma, venía también la fuerza para continuar. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mis cicatrices, tanto las físicas como las emocionales, están conmigo hasta hoy. No desaparecieron, pero aprendí a llevarlas no como una carga, sino como parte de mi historia, recordatorios de mi resiliencia. Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, vengativa o repetir el ciclo de violencia. En vez de eso, elegí dedicar mi vida a curar, a ayudar, a transformar dolor en propósito. Esa elección hace toda la diferencia. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Caí muchas veces a lo largo de mi camino. Tuve recaídas, momentos de desesperación, incluso años después de estar segura. Pero en cada caída encontré nuevas lecciones, nuevas razones para levantarme una vez más. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como las plantas de mi huerto, que parecen morir en invierno solo para regresar más fuertes en primavera, también nosotros podemos renacer de las experiencias más devastadoras. Descubrí que mi voz, incluso temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Durante mucho tiempo me silencié por miedo a las consecuencias, pero cuando finalmente tuve el valor de hablar, de mostrar la verdad, fue cuando mi liberación realmente comenzó. Tu voz también tiene ese poder. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para comenzar de nuevo. A los 18 años, cuando heredé la finca de doña Ivonete, pensé que estaba comenzando una nueva vida. Pero la verdad es que cada día nos ofrece esa misma oportunidad. No importan nuestra edad o circunstancias. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Los momentos difíciles son solo eso, momentos, capítulos, no el libro entero. Lo que viene después depende en gran parte de las elecciones que hacemos, de las personas que permitimos entrar en nuestras vidas y del significado que decidimos dar a nuestro sufrimiento. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada mañana en que despierto al lado de mi amado Ignacio, cada momento con mis nietos, cada planta que cultivo, cada persona que ayudo a sentirse mejor. Esas son mis verdaderas victorias contra aquellos que intentaron destruirme. Si estás sufriendo abuso, sea físico, emocional o de cualquier tipo, busca ayuda. Cuéntale a alguien en quien confíes, un maestro, un vecino, un amigo, un profesional de la salud. Si la primera persona no te cree, cuéntale a otra y otra hasta encontrar quien te escuche. El silencio protege solo al agresor, nunca a la víctima. En cada país, en cada ciudad, existen personas y organizaciones preparadas para ayudar. Busca a las autoridades locales, las redes de protección. No enfrentes esto solo si no es necesario. Y recuerda, pedir ayuda no es debilidad, es un acto de valentía y amor propio.
Para aquellos que conocen a alguien en situación de abuso, estén atentos a las señales. Cambios de comportamiento, aislamiento, marcas inexplicables, miedo excesivo. Todos pueden ser indicadores de que algo está mal. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que alguien notó, que alguien se preocupa lo suficiente para preguntar si todo está bien. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde estés, nadie tiene el derecho de quitarte eso, ni siquiera la familia, especialmente la familia. Mis queridos de todos los rincones de México, por favor, hagan una cosa por esta abuela. Compartan este video ahora mismo con alguien que sospechen que pueda estar sufriendo en silencio. Compártanlo con quien necesita oír que hay esperanza al otro lado del dolor. Ayúdenme a difundir este mensaje de que es posible sobrevivir, es posible sanar, es posible transformar hasta las peores experiencias en algo que ayude a otros. Dejen un comentario con la palabra renacer para mostrarme que vieron hasta aquí y entienden la importancia de compartir esta historia. Cada vez que veo esa palabra en los comentarios, sé que mi historia tocó un corazón más, que tal vez una persona más encontrará fuerza para buscar ayuda o extender la mano a quien lo necesita. Suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita ahora, porque cada nueva suscripción es una oportunidad de alcanzar a alguien más que está pasando por lo que yo pasé. Es una oportunidad de mostrar a quien sufre que no está solo, que hay un camino para salir de la oscuridad. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Y recuerden siempre, la vida puede comenzar de nuevo en cualquier momento. Yo soy prueba viviente de ello. De las cenizas de mi infancia destruida, construí una vida con propósito y amor. Ustedes también pueden hacerlo, créanlo.